Estimados participantes, es un honor darles la más cordial bienvenida al seminario virtual Incoterms 2020, organizado en el marco de la Alianza hacia una logística global suscrita en 2015 entre DHL Express Américas y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a través del Centro de Estudios para la Integración Económica (CIE). Este seminario se ha diseñado para brindarles un conocimiento profundo sobre las principales modificaciones introducidas a los Incoterms 2020. A lo largo de esta sesión se utilizarán ejemplos que les permitirán comprender cómo aplicar estas reglas de manera efectiva en sus operaciones de comercio internacional, fortaleciendo así la competitividad y eficiencia de sus negocios en un entorno global cada vez más dinámico. Estamos convencidos de que este espacio será una valiosa oportunidad para ampliar sus conocimientos y resolver cualquier duda que puedan tener sobre este importante tema. Les agradecemos su participación. Para dar inicio a nuestro seminario, es un placer presentarles a Daniel Carmona, un destacado profesional en el ámbito del comercio y la logística internacional, con más de 20 años de experiencia en régimen aduanero y cambiario, efectuando auditoría, capacitaciones y coordinación de operaciones de importación y exportación en Colombia. Actualmente se desempeña como especialista en la Agencia de Aduanas de DHL y comparte su conocimiento como docente universitario en el programa de negocios internacionales. Estamos seguros de que su experiencia y conocimiento será de gran valor para nosotros durante esta sesión. Así que le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Daniel. Muchísimas gracias, Cecilia, por la invitación. Bueno, bienvenidos todos a este público que se conecta a la sesión del día de hoy. Esperamos que sea de bastante provecho para todos. Siéntanse en libertad de preguntar cualquier inquietud, duda que tengan al respecto. La idea es que esta sesión sea práctica para que ustedes puedan comprender mejor estos aspectos. Entonces, pues precisamente vamos a comenzar con el orden del día, una breve introducción de lo que son los términos de negociación internacional, el origen de ellos mismos y pues vamos a ver los cambios que se han producido para esta versión 2020. Es importante tener en cuenta que pues los Incoterms han ido cambiando cada 10 años de acuerdo, digamos, adaptándose precisamente a las nuevas tendencias en logística, las megatendencias correspondientes, y por eso es que se hace una revisión. La última revisión fue en el 2020, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido las anteriores, como para tenerlo claro. El objetivo de la sesión es comprender precisamente la importancia que tienen los Incoterms para la logística, conocer esos cambios regulatorios y impacto que pueden tener en el comercio internacional, y pues contar con bases que permitan pues una elección adecuada de esos Incoterms. Tenemos 11 de ellos, los cuales pues la idea es que cada uno tiene unos costos, unas obligaciones y unas responsabilidades pues que debe asumir tanto comprador como vendedor. Entonces no existe, digamos, un Incoterm que digamos bueno o malo. Eso depende obviamente de qué tan esté dispuesto a correr un riesgo, una responsabilidad, qué conocimiento y experiencia tenga en la logística internacional, en las regulaciones del país de origen, del país destino, qué tan digamos que tantas alianzas, conocimiento tiene también en logística internacional. Entonces, en ese sentido, pues uno puede escoger uno u otro correspondiente. Entonces, iniciamos diciendo que pues Incoterms es una marca registrada, el logotipo y las reglas como tal son marcas registradas de parte de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene su sede principal en París. El uso de estas marcas dentro de la presentación no implica una asociación, aprobación o patrocinio pues, de la Cámara de Comercio Internacional. Para mayor información sobre temas de Incoterms se pueden adquirir los materiales oficiales disponibles en todo el mundo.
diferentes idiomas en los puntos de venta de la Cámara de Comercio Internacional. Incluso, pues, verificar en su propio país puede existir una representación de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué son las reglas internacionales Incoterm? Básicamente es un set de estándares que se utilizan en contratos preferiblemente internacionales, pero también lo utilizan en contratos domésticos para la entrega de mercancías. Estamos hablando de contratos de compra y venta. Son reconocidos también por la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y es un estándar global. De alguna manera se convierte en un lenguaje común, ¿no?, entre los diferentes países, sin importar que hablen el mismo idioma, pues a través de el uso de estos términos de negociación, pues hay un mejor entendimiento. Se dejan claras las tareas, se dejan claros cuáles son los costos, los riesgos que voy a asumir tanto como comprador o como vendedor. Y precisamente les decía que esa renovación ha sido motivada por esa necesidad de darle seguridad, claridad al proceso, teniendo en cuenta, pues, las tendencias, los cambios que han habido en las prácticas comerciales internacionales. Entonces, esto es importante. No son de uso obligatorio, no son de uso opcional, pero siempre y cuando se coloquen dentro del contrato de compraventa, dentro de la factura, se deben ceñir por el uso correcto de las mismas. Hoy en día, pues, existe, digamos, un mal uso dentro de las normas, de las reglas internacionales, más por el hábito del uso de los mismos, pero por eso es importante hacer el uso adecuado cuando existen inconvenientes, digamos una disputa, un conflicto entre un comprador y vendedor. Pues ahí es donde efectivamente se ponen los abogados a ceñirse a la norma y empezar a determinar y delegar responsabilidades en cada una de las partes. Entonces acá nos damos cuenta que no está involucrado, digamos, ningún otro tercero diferente al comprador y al vendedor en estas reglas Incoterm, a pesar que los utilicemos para que se facilite, digamos, la operación y la logística internacional. Pero responsabilidad acá recae indudablemente por parte del comprador y vendedor. Entonces, con esta versión 2020, pues abarca 11 términos comerciales, se distinguen por 3 letras que describen precisamente obligaciones, riesgos y costos. Esas 3 letras, pues acá vemos una obligación. ¿Qué es una obligación? Por ejemplo, ¿quién se encargará del transporte? ¿Quién va a asumir el costo de ese transporte? ¿Quién va a asumir el seguro de esos bienes? ¿Quién obtiene los documentos o las licencias que se requieren para exportar o importar el bien? Los riesgos, cuando hablamos de riesgos, pues naturalmente se viene a la cabeza el uso de seguros, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿qué riesgos existen en ese proceso de logística internacional? Cuándo entregan y en dónde se entregan los productos y los riesgos en qué momento se transfieren de parte del vendedor al comprador. Eso es importante, digamos, en la determinación del Incoterm. Y los costos. ¿Cuánto debo asumir yo como vendedor? ¿Cuánto debe asumir el comprador? ¿Quién debe asumir cada uno de ellos? De acuerdo, pues obviamente con la seguridad de la mercancía. ¿Sí? Eso es el tema de las reglas de Incoterm. Entonces, ¿cómo se utiliza, cómo se incorpora correctamente en una negociación o un contrato? Pues acá es importante que no solamente se mencione el Incoterm, esas 3 letras, sino aparte de eso, se indique cuál es el lugar de entrega, el lugar designado, y cuál es la versión de Incoterm que se va a utilizar. Un ejemplo, negocio CPT, ¿sí? El CPT es un Incoterm en el cual el vendedor asume todos los costos hasta entregar la mercancía en un punto acordado, generalmente en el país de destino, e indica el puerto de Quetzal, Guatemala, Centroamérica, versión Incoterm, reglas 2020.
Entonces, acá se dan cuenta que en caso de que no utilice correctamente la regla, pues quedaría, digamos, huérfano de Incoterm. Siempre es importante entonces complementarlo con toda la información para que no haya lugar a duda precisamente dentro de la regla. Y incluso no solamente decir el país destino, porque bueno, yo digo Guatemala, pero ¿a qué puerto estoy entregando? ¿A qué aeropuerto? ¿Cuál es el lugar de entrega? Ser lo más específico posible. Esto debería estar consignado, como lo decía, tanto en el contrato de compraventa internacional como en la factura comercial, en el invoice. ¿Vale? Bueno, hasta ahí alguna pregunta. De No sé si en el momento chat haya algo. no tenemos ninguna consulta. Perfecto, Entonces podemos continuar. muchas gracias. Entonces, y claramente la respuesta a esta pregunta, si deberían figurar las reglas de Incoterm en contrato de compraventa, es que sí. Las reglas de Incoterm realmente no son en sí mismas un contrato de venta. Estas solo se convierten en parte de esa transacción cuando se agregan específicamente al contrato. Más por lo que les decía, ¿no? Es voluntario el contrato, pues de compraventa debería especificar unos detalles adicionales sobre la cantidad, la calidad de la mercancía, el precio a pagar. Entonces, realmente la regla Incoterm se ocupa es de definir términos para la entrega de la mercancía, los costos, gastos y responsabilidades entre comprador y vendedor. Eh, Obviamente acá de parte de HL sugerimos, recomendamos el uso de esos contratos de compraventa. Es como el seguro, ¿no? Muchas veces nos dicen, toma el seguro o no toma el seguro. Pues el que no lo usa, eh, es preferible tenerlo. Lo mismo sucede con el contrato, es mejor tenerlo. Es una recomendación que hacemos desde eh, la experiencia, porque precisamente con ello podemos blindar mucho más la operación. ¿Cuáles son las razones que tuvo la Cámara de Comercio Internacional para la revisión de esos Incoterm? Uno, el crecimiento de la economía global, ¿no? El acceso mayor que hay ahora a mercados internacionales. Se han ido incrementando más de lo que uno quisiera todos esos conflictos, disputas entre derivados de esos contratos que están redactados de forma incorrecta. Digamos que acá vale la pena sugerir, mencionar que exista también un acompañamiento, una asesoría por parte de un especialista en temas de derecho comercial internacional. Existen modelos de compraventa, si ustedes también pueden revisar directamente la Cámara de Comercio Internacional, tiene unas plantillas y unos modelos claramente a un costo para poder utilizarlos, pero cada operación, pues digamos que debe tener en cuenta que tienen sus particularidades. Entonces, eh, tal vez el contrato de compraventa que utiliza eh, otra empresa puede que no me sirva a mí. Entonces, es importante irlo adaptando casi que por negocio de operación. Hay una creciente atención a la seguridad, ¿no? Últimamente, pues existen, o más, o en los últimos años ha habido una mayor atención a temas de seguridad, hay una necesidad también de flexibilizar coberturas de seguros. Vamos a ver, existen básicamente dos Incoterms que obligatoriamente deben tener contratado un seguro. Hay demandas del sector bancario, parte de conocimientos de embarques a bordos en ciertas compraventas financiadas bajo el Incoterm FCA. Eh, Se busca una presentación más clara de todas esas reglas, una nueva organización de esos artículos. Y pues obviamente esos cambios también están dados, por ejemplo, uno, de incremento del comercio electrónico. Hoy en día vemos casi que después de la pandemia ese incremento de esas operaciones a través de esos canales de comercio electrónico. Y pues obviamente allí también los Incoterm pueden prestar méritos ejecutivos, ¿no? No solamente estamos hablando que
el tema de Incoterms esté destinado a grandes operaciones, sino también pues pueden ser envíos pequeños, y estamos hablando de comercio electrónico de incluso una sola unidad. Entonces, ¿cómo están organizados o clasificados estas reglas? Básicamente existen dos grupos, unos que son solamente para medios de transportes multimodales, o el grupo 2 que es para transporte marítimo exclusivamente o por vías navegables interiores dentro del país. Acá es importante hacer una recomendación, entonces no hay un Incoterm que sea solo exclusivamente aéreo, ¿no? Existe el multimodal, entonces si nosotros, por ejemplo, si ustedes van a transportar con red de DHL, con la red nuestra de DHL, su producto, pues acá tenemos presente que en transporte aéreo va a haber una continuación de viaje en transporte terrestre, entonces estaríamos hablando de dos o más medios de transporte, que es lo que denota esa palabra de la multimodalidad. Entonces, para esos casos se recomiendan estos Incoterm que están acá, ¿sí? Estos 6, 7 Incoterm. Los otros 4 Incoterm solamente se deben utilizar para transporte marítimo donde no haya, digamos, una continuación de viaje. Entonces acá les hablaba un poco del mal uso de los Incoterms, en el sentido, por ejemplo, que este solamente se debería utilizar para transporte de carga a granel, y asimismo lo indica la regla como tal. No utilizar para transporte en contenedores. Sí, puede ser que yo haga un transporte marítimo en un contenedor, y digamos que el contenedor es uno de los más utilizados, pero para eso existe el homólogo en transporte multimodal, porque el contenedor es conocido como una unidad de transporte intermodal, ¿no? UTI, es una unidad de transporte intermodal que yo hago un envío, por ejemplo, como hablábamos, bajo un Incoterm hacia un puerto en Guatemala, entonces hay una continuación de viaje hasta el destino final en transporte terrestre. Entonces, en ese caso, debería yo más guiarme por el uso del grupo 1 que por el grupo 2. ¿Listo? Como para tenerlo también claro. Entonces, cuando hablamos de cargas, pues obviamente a granel, pues son cargas que no se pueden contar, que no se pueden individualizar, que casi, por ejemplo, si estamos hablando de granos, pues la logística, la operación logística de carga y descarga puede ser a través de palas, de paliados, ¿no? No utilizamos contenedores. Hay unos especializados, digamos, para ese transporte, pero casi que ocupan son compartimentos especiales dentro de un buque como tal, como para ir llevándonos también una idea de ese caso. No sé si los productos que ustedes comercializan puedan entrar dentro de esa categoría de carga grande, o si no, serán carga, considerada carga general que puede ser la carga general contenedorizada. Aclaro que pues debería estar más relacionado con el primer grupo. Entonces, acá vemos que las letras denotan precisamente eh, unos lugares casi que de entrega. Por ejemplo, la categoría E, la primera letra que tenemos acá para el Incoterm Ex-Works. Este Incoterm solamente entrega en el lugar de origen, punto de salida de la mercancía. Entonces, casi que este es donde el vendedor coloca su mercancía en sus instalaciones. Entonces puede ser el punto de fábrica, de cultivo del producto, o puede ser en las bodegas de pronto del comercializador de la mercancía en caso que no lo esté fabricando. Y allí culminaría, digamos, la responsabilidad como tal del vendedor. Será el comprador que tiene que asumir todos los costos, riesgos y responsabilidades desde el momento en que recoge la mercancía en el país de origen. En la categoría F tenemos 3 Incoterms, FCA, FAS y FOB. Acá en este caso, el transporte principal o el transporte internacional no está pagado por parte del vendedor. El vendedor simplemente entrega la mercancía en su propio país en
un lugar, digamos, designado. Por ejemplo, acá estamos hablando que dentro del país de origen, el vendedor entregaría la mercancía en un lugar acordado con el transportista. En el FAST entregaría la mercancía a un costado del buque sin cargar la mercancía al medio de transporte internacional, y en FOB entregaría a bordo del buque sin pagar el transporte internacional. El pago del transporte principal internacional es por parte del comprador. Ahora, en la medida, si se dan cuenta, en la medida que vamos avanzando, pues asimismo lo va haciendo el costo, el riesgo y la responsabilidad que asume el vendedor. Por ejemplo, ya en categoría C, ya el vendedor es quien asume el costo del transporte internacional, es el que asume el pago de ese transporte internacional. Entonces el vendedor contrata el transporte y en algunos casos, en 2 casos principalmente, asume el seguro, pero sin asumir riesgos después de entregar la mercancía al transportista. Es decir, paga el seguro, pero en caso de un siniestro, la reclamación va por parte del comprador a la compañía de seguros. Entonces acá tenemos los únicos 2 Incoterms que incluyen seguros, sería CIP y CIF, CIF, ¿sí? Estos son Incoterms, digamos, muy utilizados, se recomiendan para aquellos exportadores que tienen un aliado internacional que le permite el transporte de la mercancía al país destino y que desea asumir o que, digamos, su gusto por el riesgo de pronto, por ese conocimiento y esa experiencia, de pronto quiere asumir un riesgo mayor para entregar la mercancía hasta el país destino. Ya la mercancía como tal cruza fronteras internacionales para llegar al país donde se encuentra ubicado el comprador. Y luego tenemos la categoría D, en la cual ya el vendedor entrega la mercancía en país destino, ¿sí? Asumiendo todos los costos, riesgos y responsabilidades que conlleva, ya en un punto en país destino con la mercancía. Digamos que acá hay una sola donde no descarga la mercancía, perdón, un solo Incoterm en el cual sí el proveedor, el vendedor descarga la mercancía, los otros dos no, asume todos los costos y riesgos para trasladar esa mercancía hasta el punto de destino convenido. Entonces, de esa manera, pues acá tendríamos de forma general organizadas esas categorías. Entonces, haciendo nuevamente un resumen, hay 2 grupos de Incoterms, uno para mercancía que es multimodal y otra para mercancía exclusivamente para transporte marítimo, relacionada principalmente con mercancía de carga a granel, y 2 están organizados en categorías, en 4 categorías, dependiendo del lugar de entrega. ¿Listo? Bueno, muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, nos hacen la consulta siguiente. Solamente la estoy, aquí está. Que si con la actualización de los Incoterms 2020 es posible utilizar los Incoterms de versiones anteriores como los de 2010. Sí, correcto. Sí es posible, siempre y cuando lo deje manifestado e indicado claramente dentro de la factura contrato de compraventa internacional. Sí se pueden utilizar. Muchas Entonces gracias. no desaparece. Tenemos muchísimas más consultas, pero si gusta, mejor las podemos ir dejando tal vez. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué hay de nuevo con estas reglas? Entonces miren acá un comparativo de las Incoterm versión 2000, Incoterm de versión 2010, Incoterm versión 2020. Hay Incoterms que se han ido manteniendo durante el tiempo. Bueno, ha habido unos cambios, por ejemplo, principalmente en los de entrega, ¿no? Acá existían estos 3, 4, 5. Entonces, hoy en día puede utilizar esta versión de Incoterm 2000, siempre y cuando lo deje claramente indicado. Y estos se convirtieron básicamente, se fusionaron, por decirlo así, en
el DAF, DES y DDU en el DAP, una entrega en un lugar acordado en país destino, y el cual ahora se conoce como DPU. ¿Qué cambió en este DPU? Es que ahora el vendedor entrega en el lugar acordado con la mercancía eh, sin, digamos, descargar. Acá también tenemos el Incoterm DAT, por ejemplo, ahora, que la entrega en un terminal. Estos eran terminales de carga de transporte, terminales férreos, terminales de transporte aéreo, terminales de transporte marítimo. Ahora pues quedó como DAP, que es la entrega en un lugar acordado en el país destino. Entonces, con esto también simplifica un poco el uso como tal del Incoterm. FSA, por ejemplo, en la versión 2020 también tuvo un cambio. Hay dos opciones ahora con FSA. Yo puedo entregar en mis instalaciones cargando la mercancía, ¿no? Recordemos que en Xworks no hay cargo como tal eh, de la mercancía al medio de transporte. En FSA sí va un paso adelante, donde ya el vendedor carga la mercancía al medio de transporte o la entrega en un lugar acordado con el transportista. Precisamente puede ser una terminal de carga o puede ser en unas instalaciones que hayan designado como tal para el transporte. Si nosotros nos damos cuenta de, digamos, uno pensaría, pero bueno, ¿qué tiene de pronto de malo cargar la mercancía? Lo que pasa es que eso genera costos para usted como exportador. Eso va a generarle también eh, un riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si la mercancía se cae, se daña? ¿Qué pasa si la mercancía se la roban en el momento en el que está haciendo el cargue? Eh, Todos esos riesgos que pueden existir en esa logística, aquí es donde precisamente se ven expuestos. Entonces, eso implica pues varios ajustes que debe tener la empresa exportadora y también el importador, ¿no? Porque donde termina la responsabilidad del vendedor, inicia la responsabilidad del comprador. Entonces, pues ahí definitivamente tiene que haber pues digamos, ese acuerdo, digamos, entre las partes. Pero básicamente dentro de estos, los cambios que vemos, básicamente en cada una de las versiones, incluso hay versiones anteriores a la del 2000, pero es importante conocerlas, entenderlas y saberlas aplicar. Entonces acá desaparece el DAT, aparece la nueva regla en cota DPU, entrega y descarga en un lugar acordado. El FCA, que permite ahora emitir también documentos de transporte marítimo BL o conocimientos de embarque, después de que la carga eh, ha sido entregada a bordo. Esto principalmente para lo que tiene, para los casos en los cuales se utilice los créditos o créditos documentarios o cartas de crédito. Eso es una forma de pago utilizada y muy segura a nivel internacional, recomendada para aquellos casos en los cuales sea la primera operación, es decir, que no exista una experiencia, una confianza entre comprador y vendedor. Se recomienda pues el uso de cartas de crédito como medio de pago, pero el cual pues una de las exigencias para que al exportador le paguen esa carta de crédito es que demuestre que la mercancía pues tiene esa mención a bordo dentro del buque como tal. El SIP y el SIF, hay una actualización también a nivel de seguros, hay unas coberturas que, que se solicitan de acuerdo al Instituto Asegurador de Londres con unas condiciones de cobertura máximas, digamos, de ciertas coberturas en términos de clausulados, en ciertos riesgos que deben estar indicados como tal en la póliza que se emite a favor del exportador. Recordemos que en SIP y SIF, quien debe asumir el costo de la expedición de la póliza de seguro es el vendedor, ¿no?
Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Transferencia de costos y riesgos. Entonces, acá el lugar o puerto designado que se indica posterior pues al acrónimo de esas tres letras determina dónde considera que la mercancía ha sido entregada de vendedor a comprador. Entonces, en Export y FCA, el lugar de entrega será el lugar o puerto más cercano al vendedor. En DAP, DPU y DDP, el lugar de entrega será el lugar o puerto más cercano al comprador, ¿no? Acá por eso decíamos que la letra E y F es casi en origen y D es en C y F, en C y D, perdón, en destino. Acá vemos un gráfico, precisamente este gráfico es tomado directamente de la página de la Cámara de Comercio Internacional. Acá nos indica que hay dos opciones, que era la que les comentaba ahorita. Entonces, en color azul aparecen las responsabilidades, costos y riesgos del vendedor. En color naranja, las responsabilidades, costos y riesgos del comprador. Entonces, tenemos dos opciones. Una es, les decía, cargo la mercancía en el medio de transporte, asumiendo los costos y los riesgos que correspondan. Y en el tema de responsabilidades, el vendedor asume todas las formalidades aduaneras de exportación, el trámite aduanero como tal de exportación ante la autoridad. En la opción B, que tenemos el FCA, miren acá que ya se desplaza, en este caso el dibujo, un vehículo en país de origen hasta las instalaciones del transportista. Entonces, acá hay un movimiento de material, un costo adicional de transporte que debe asumir el vendedor hasta colocar la mercancía en el lugar acordado con el transportista. Libre transportista asume los riesgos, como les mencionaba, hasta el lugar de entrega y también, pues obviamente hasta ahí contemplado todas las formalidades aduaneras de exportación, todos los trámites que conlleve la salida de la mercancía al país, pues como tal, son presentados por parte, en una declaración por parte del exportador. De ahí en adelante, los costos y riesgos son por parte del comprador, ¿sí? Y este Incoterm, como vemos, aplica de manera multimodal para todos los diferentes modos de transporte, siempre y cuando se utilicen dos o más. Costes, en temas de costes se ha reubicado, pues el tema de los Incoterm ha pasado a recogerse en el artículo. Ahora, digamos, los Incoterm tienen unas cláusulas, un articulado que empieza de la A1 y va hasta la B10. Este tema de costos quedó en la cláusula A9, B9. A pues denota al vendedor, B al comprador. De esta manera ya aparece un listado de todos los costos que le afectan. Se precisan también todos los costos aplicables a la parte vendedora y compradora en una sola regla, y está en la A9-B9. Y todos los costos que aparecían en cada regla A8, B8, A6 y B6 aparecen como tal acá. Hay diferentes niveles de cobertura, ya lo habíamos anunciado. Se mantiene por defecto lo que tiene que ver con las cláusulas de carga al Instituto Asegurador de Londres. Se puede acordar una cobertura mucho más amplia de la que exige el instituto, pero como mínimo, pues debe tener una cobertura que ahí mismo está establecida. El vendedor tiene que contratar una cobertura que lo que busca es que precisamente pues llegue a responder en caso de que ocurra un siniestro. Esas coberturas mínimas pues hablan de temas que tienen que ver con incendios, inundaciones, digamos lo que se puede generar también dentro de
el transporte internacional como la avería gruesa, por ejemplo, que es cuando se declara que la mercancía eh, tiene que ser, por ejemplo, lanzada al agua porque eh, está afectando o llega a generar como una afectación a tripulación, ¿no? Entonces, la vida humana está por encima de... Y existe eso, existe dentro de las cláusulas del seguro precisamente esa condición, esa cobertura. Obviamente, ¿qué pasa? Que si llega a suceder esa situación que estoy describiendo y no está contemplada dentro de la cobertura del seguro, pues sencillamente la compañía de seguro no responde, ¿no? Entonces, casi que deben estar detalladas y especificadas acá las recomendaciones. Al principio les decía, es importante tomar un seguro, pero también es importante que conozcan los riesgos que puede tener el producto que usted está comercializando, tener en cuenta los riesgos en país de origen, en país destino, los riesgos que puede tener la navegabilidad, digamos, del medio de transporte y en concordancia con ello empezar a establecer también esas coberturas. El Incoterm, las reglas Incoterm sugieren como mínimo unas coberturas, pero también es importante que en esa ampliación de la cobertura pues estén también involucrados como esos riesgos particulares que puede llegar a tener su operación. Dentro de los cambios también, la disposición del transporte, ya es posible realizar ese traslado con el transporte propio, tanto del vendedor o del comprador. Esa es una flexibilidad que ahora tiene la regla, sin necesidad de recurrir pues a un servicio de un tercero, ¿sí? Siempre y cuando pues ese vehículo pues también eh, esté, digamos, en coherencia con lo que exige la compañía de seguros. Por ejemplo, yo he encontrado eh, acá en Colombia algunas eh, compañías de seguros que dice que el vehículo que transporte la mercancía no puede tener más de 15 años de antigüedad, ¿sí? Si el modelo del vehículo es mayor a esa edad de antigüedad, es una causal para que la compañía de seguros en caso de un siniestro no responda. Entonces, esas particularidades pues las tiene eh, cada uno de los países también. Otra particularidad que el, la mercancía no puede ser transportada por fuera del horario solar. Si está por fuera de ese horario, pues sencillamente y le llega a suceder algo, la compañía de seguros no responde. Que solamente puede ser transportada por empresas que estén legalmente constituidas. En caso de que realice el transporte de una empresa que no sea legalmente constituida, puede que no responda. Entonces, eh, y lo mismo, pues hay que verificar también que quien conduce el vehículo, si es un vehículo propio, que quien conduce el vehículo tenga todos los permisos para poder hacer, para conducir ese vehículo, que el vehículo esté al día en papeles también, que el vehículo tenga el mantenimiento preventivo y correctivo al día, ¿no? Eh, Eso es importante porque eso también puede en determinado momento garantizar o no la seguridad del transporte de esa mercancía. Acá, por ejemplo, también hay casos que no solamente se debe asegurar la mercancía, sino también asegurar el vehículo, también asegurarlo contra accidentes personales, contra daños a terceros. ¿Sí? Las pólizas de seguro pues tienen unas variables interminables allí, pero son sugerencias, ¿no? Recomendaciones que nosotros desde la experiencia también hacemos precisamente en complemento de esta presentación. Hay una modificación en la regla de AT, entonces ahora pasa a ser el DP1. Este ya entrega, es el único Incoterm que ya puede hacer entrega en el lugar de descarga, con la mercancía descargada, que eso, digamos, en ningún otro Incoterm en país destino, pues existía. Ahora la obligación de pesar el contenedor para transporte marítimo, que es
el BGM, registrar la masa bruta verificada, para estar en convenio con la regla 2 de SOLAS, por sus siglas en inglés, se habla de la seguridad de la vida humana en el mar. La incorporación de requisitos vinculados a la seguridad también en obligaciones, costos de transporte, en todos los temas de seguridad. Hay unas notas explicativas, esto era lo que les mencionaba entonces ahora. Hay una estructura organizada en temas de obligaciones que va desde la A1 hasta la A10, ¿no? Decíamos con vendedor y comprador, la A. Y habla sobre obligaciones generales, entrega, recepción, transmisión de riesgos, transporte, seguro, documentos de transporte, despachos de importación, exportación, comprobaciones de embalaje, marcado, reparto de costos, notificaciones. Por cada Incoterm hay una estructura de estas. Esta estructura, ¿dónde la consiguen? ¿Dónde la encuentran? Precisamente en la publicación oficial de la Cámara de Comercio Internacional sobre Incoterms. Habla detalladamente de cada una de ellas. Entonces son 10, digamos, cláusulas por Incoterm que debemos, son 10 artículos que comprometen precisamente la obligación de la parte vendedora con la letra A y la obligación de la parte compradora con la letra B para cada uno de estos. Y hay unas notas que aportan información útil para poder llegar a determinar el funcionamiento de la regla como tal. Entonces, esto pues es útil para tenerlo en cuenta dentro del contrato de compraventa, pero también, pues obviamente en caso de un conflicto o una disputa entre las partes. Ahora, ¿qué no hace parte de la regla Incoterm? Ya hemos hablado mucho de qué es la regla Incoterm, ahora qué no se ocupa, qué no es responsabilidad de los Incoterm. Uno, la especificación de la mercancía. Eso debe estar establecido en un contrato de compraventa o en la misma factura comercial. La forma de pago, eso también es un tema aparte de los Incoterm, todo lo que son recursos jurídicos, medios de defensa, efectos de sanciones, pagos, imposición de aranceles. Digamos que en el Incoterm DDP sí le dice que el exportador debe pagar los aranceles en país destino, pero la imposición como tal de los mismos, pues obviamente corresponden a cada país. Si hay provisión para importar o exportar un país, si hay una fuerza mayor, derechos de propiedad intelectual, todo eso se sale del control, del alcance de lo que tienen los Incoterm, ¿sí? La transmisión de la propiedad, título, posesión de la mercancía, resolución de controversias, eso está por fuera de los Incoterm, no hacen parte. El Incoterm simplemente regula nuevamente costos, riesgos y responsabilidades tanto del comprador como del vendedor. Entonces, ¿qué factores deberían ustedes considerar al momento de elegir el término? Ya muchos de esos los he venido desarrollando dentro de la charla, pero para tenerlos acá claros es, ¿qué experiencia? Son preguntas que usted mismo como empresa debería hacerse, y es, ¿qué experiencia tiene en logística internacional? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva importando, exportando productos? Entonces, esa experiencia pues precisamente va aunada, relacionada con el tema también de las relaciones, convenios que tiene con empresas de transporte. ¿Usará bajo sus propios medios de transporte o subcontratará el transporte? ¿Cuál es la disposición de equipos para cargar o descargar, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar pallets o estivas, como se conoce también en otros países, tendremos que tener montacargas, ¿sí? Necesitaremos equipos para poder mover esa mercancía, y lo mismo en país. Si hay una descarga, si yo me voy a comprometer con la descarga, tengo que tener los equipos adecuados para realizar ese movimiento. Conozco las obligaciones tributarias y no tributarias, arancelarias y no arancelarias en el país de origen y en el país destino.
Existen unas normas, obviamente, cada país, a pesar que estemos cercanos geográficamente hablando, cada país tiene su propia regulación. Entonces, si yo como vendedor voy a hacer trámites aduaneros en país destino, pues tengo que conocerlos. Incluso algunos países, por ejemplo, el caso de Colombia, exigen que la empresa esté constituida legalmente aquí para realizar trámites aduaneros. Em, Ventajas competitivas, ¿sí? Con algún prestador de servicio, de transporte, almacenamiento, todo el tema de logística. Si hay un margen de negociación, eso es importante porque todo movimiento que hagamos nosotros en logística se traduce en dos factores, tiempo y costos, ¿no? Hay flujos de efectivo, no se formaliza, digamos, el contrato de compra-venta. Entonces, eso es importante. Este es un resumen así como general ya de los Incoterms. Acá vemos en colores azules pues la responsabilidad que asume el vendedor, en color rojo los que hacen el comprador. Entonces, hagamos una práctica rápidamente a ver cómo estamos en ello. Supongamos escojo el Incoterm FCA. ¿Qué pasaría o quién asume más bien el costo del transporte internacional en caso que la mercancía sufra un siniestro en aguas internacionales en el mar? Por favor, escríbanme su respuesta y cuál creen ustedes a través del chat, puede ser, de cuál sería la responsabilidad, de quién sería la responsabilidad en este caso. Muchas gracias. Ahí sí que no sé, estamos esperando las respuestas a través de la sección de preguntas, como ya lo han hecho. Y ya nos ingresó una. Dice el cliente. El cliente, el comprador, sí, Sí, correcto, muy bien. eso nos Sí, indica. porque el vendedor asume simplemente los costos, acá vemos, de empaque, embalaje, todas las formalidades aduaneras de exportación, carga de la mercancía a un camión y el transporte interno en el país de origen, el inland. Pero y de ahí en adelante la responsabilidad de costos son del comprador. Ahí lo vemos en rojo. Si sucede un siniestro, decía acá, en aguas internacionales, pues el transporte principal no está cubierto por parte del vendedor, por cuanto debe ser cubierto por parte del comprador. ¿Sí? Ese es básicamente una de las opciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fuera CIP? CIP, Carriage and Insurance Pay To. ¿Quién debe asumir en caso de CIP? ¿Quién sería, escogemos el 5 quién sería el que asume el seguro de la mercancía? Ahí, de igual manera nos pueden hacer llegar las respuestas por medio de preguntas para poderlas leer. Nos indican aquí que el vendedor. Correcto, acá el vendedor, pero quien asume el costo del seguro es el vendedor, pero en caso de un siniestro, el seguro, la reclamación la tiene que hacer a la compañía de seguros el comprador, ¿no? Una cosa, recordamos que en seguros hay tres partes, ¿no? Un tomador, que es el que contrata y paga, y otro es un beneficiario, que es a quien le pagan en caso de un siniestro. Entonces a quien le pagan es al comprador, por tanto es quien debe hacer la reclamación al seguro. Es Incoterm en ese sentido y bajo esas condiciones no lo recomiendo, digamos, usar en caso de que no tenga o no conozca, digamos, las condiciones que puede tener el seguro y en caso de que obviamente le genere dificultades para hacer reclamaciones en caso de un siniestro. Por ejemplo, supongamos que estamos negociando
no sé, un cliente que está ubicado en China. Pues obviamente yo desde Colombia negocio, por ejemplo, eh, esa póliza de seguro, pero mi cliente en China no conoce ni el idioma, tal vez no conoce, hay una diferencia horaria, mientras ellos están despiertos, nosotros acá estamos durmiendo, por ejemplo. Y existen unas condiciones que en ese caso podrían llegar a dificultarle a mi cliente reclamar el seguro. ¿Por qué no más bien, por ejemplo, negociamos un CPT, yo asumo el costo del transporte, pero mi comprador en China, pues asume el costo del seguro y acá evitaríamos, digamos, en ese sentido, el tema del seguro. Para esos casos, ¿no? En esos casos, si es todo lo contrario, si ya mi cliente se siente cómodo, sabe, conoce exactamente, digamos, esas condiciones, pues, bueno, podemos pactar ese tipo de cosas. Pero eso es un poco a la idea que quiero que lleguemos con esta sesión y es precisamente ser consciente de qué implica el hecho de escoger un Incoterm, cómo a mí puede que me beneficie, pero termino perjudicando al otro. Entonces, siempre en una negociación debemos buscar ese gana-gana y debemos, lo mismo cuando estoy comprando, porque no siempre puede ser que esté en el papel. Si usted es un importador, pues también tenga en cuenta esas condiciones al momento de negociar, ¿no? Estos Incoterms se muestran desde el punto de vista del vendedor, pero obviamente, pues los compradores, pues también tienen ciertas condiciones que cumplir acá. Bueno, entonces como recomendaciones, nuevamente, se recomienda incorporar estas reglas en los contratos de compraventa. Si no tienen contrato de compraventa, ideal que puedan diseñar uno para su operación. Esto eh, pues delimita mucho más y de una forma más detallada el proceso. Eh, Al utilizar los Incoterm tiene que ceñirse, digamos, al uso de los mismos. Recuerde nombrarlos específicamente dentro de la factura, dentro del contrato, el nombre del Incoterm, el lugar de entrega y la versión de Incoterm. Especifique claramente el lugar, ese lugar, puerto, aeropuerto, con la mayor precisión posible. En Incoterm de la letra E, F y la letra D, indicar dónde tiene el lugar de entrega y dónde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador. En Incoterm de la letra C, dicho lugar difiere del de entrega e indica el destino hasta donde se paga el transporte, ¿no? Como lo decíamos ahorita, ¿por qué? Por la transmisión de riesgo. El Incoterm, casi que uno no debería casarse con un solo Incoterm tampoco, ¿no? Es que yo siempre he negociado FOB y toda la vida voy a seguir negociando así, porque debería seleccionar el Incoterm de acuerdo a la particularidad de la operación, de la mercancía, del medio de transporte a elegir, de las obligaciones entre las partes, ¿no? Por eso es negociación, porque podemos llegar precisamente a un acuerdo entre las partes, obviamente un acuerdo que nos beneficie a ambas, tanto al comprador como al vendedor. Entonces acá tenemos precisamente estos Incoterm. Evite estos errores, ¿no? Les decía, la regla de Incoterm 2020 son exclusivamente para áreas marítimas, no deberían utilizarse cuando hay entregas que se producen por ferrocarril, camión, solo deberían ser usadas cuando transportes exclusivamente por barco. Y acá les aclaro carga granel, de hecho. Segundo, no asuma que el título se transfiere al comprador cuando se entrega el embarque. El título de valor, que es el documento de transporte, no pasa hasta que se cierra, digamos en caso de que haya un documento, una forma de pago como carta de crédito, hasta que se cierre la carta de crédito, se realice el pago o se especifiquen detalles en el contrato. Y pues tenemos en cuenta que eso no está incluido dentro de la regla. No recomendamos utilizar el DDP sin tener en cuenta la capacidad del vendedor para despachar esas mercancías en otro país, porque este es el Incoterm, veíamos que más costos, que más riesgos, que más responsabilidades tiene, incluso pues tiene actuación en el país destino, o sea, debería conocer la regulación. El Incoterm DDP lo utilizamos en DHL más que todo, es para envíos de courier
ventas a través de comercio electrónico, ¿sí? Que son paquetes pequeños en los cuales pues DHL es el que realiza, digamos, la operación aduanera y logística en país destino. Si utiliza este Incoterm DDP para otras modalidades de envío, tenga en cuenta que debe conocer la regulación aduanera en el país y debe tener un aliado para realizar ese proceso. Asimismo, tenga cuidado al utilizar el Xwork si no está familiarizado con los riesgos de obtener autorizaciones de exportación en otro país. La premisa del vendedor de FCA puede ser un poco mejor cuando utilice Incoterm ZIP o ZIP. Hay que tener en cuenta el tema de seguro, que haya proporcionado una cobertura de seguro adecuada. Acá no asuma nada, asegúrese, confírmelo. Y sexto, hay fallas en especificar el puerto, lugar o punto con suficiente detalle. Por ejemplo, hemos visto casos en la práctica CPT Nueva York, Incoterm 2020, no hay mucha información. ¿Dónde es Nueva York? Recordemos que incluso hay países que tienen ciudades con nombres similares, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, sé que hay un Cartagena en Colombia, sé que hay un Cartagena en España. Entonces, eso puede llegar a generar conflictos y ambigüedades o errores en la interpretación. Entonces, acá les traigo un ejemplo práctico para ver cómo cerramos ya esta sesión. Y es un caso de estudio de la Cámara de Comercio. Tenemos una empresa que se llama Neptune's Bounty, es una empresa que procesa atún de aleta amarilla en Kioto, que es una ciudad de Japón a 50 kilómetros de Osaka, que es el puerto marítimo más cercano. El propietario, el señor Cohen, exporta sus productos de gama alta altamente perecederos a todo el mundo. Está negociando un contrato de suministro con la señora Halsey, que está ubicada en Suiza, quien abastece lujosos restaurantes y hoteles en ese país. Existe buenas perspectivas para la repetición de negocio entre estos clientes, sin embargo, nunca han hecho negocio juntos, ni siquiera en el país del otro. Se está gestando un elemento de ansiedad en ambas partes. El señor Cohen, quien es el vendedor, está reacio a asumir riesgos innecesarios, a asumir responsabilidades que puedan ser difíciles de cumplir en un nuevo mercado. No tiene ni idea, por ejemplo, si la importación de productos alimenticios en Suiza está sujeta al mismo régimen de los países que la Unión Europea, a los que exporta regularmente productos. Y la señora Halsey, que es la compradora, no desea asumir ningún riesgo de deterioro en el tránsito y quiere asegurarse que el atún llegue a tiempo para Navidad. Estamos hablando de un producto perecedero y de una época en la cual el nivel de demanda de esos restaurantes está en el punto más alto. Si las dos empresas quisieran llegar a un acuerdo, ¿qué Incoterm debería elegir para ellas y por qué? Entonces, si les gustaría compartir en el chat también, en preguntas y respuestas, cuál sería su respuesta a este caso, cuál sería, simplemente que nos digan cuál sería el Incoterm. Los leemos ahí. Y con gusto pueden ir colocando las respuestas para que yo se las pueda leer a Daniel. Nos coloca una persona que sería el ZIP. ZIP, ok, ZIP Otro, Osaka, ZIP Japón o ZIP Suiza. otro nos coloca que sería el DDP. DDP, ok. También nos colocan que puede ser el CIF, el FAS y el FO. Y me colocan el CIF Suiza, dice.
También colocan el SIP a puerto de destino. Muy bien, bueno. Entonces, miren ahí varias cosas, ¿no? Primero acá hay una particularidad y es que Suiza no tiene puertos, ¿no? El más cercano generalmente lo hacen a través de Rotterdam. Eh, y ahí, pues, eh, obviamente también no nos han aclarado acá en la ciudad, ¿no? Eso es importante dentro de la negociación que tengamos. Puede ser Suiza, pero puede ser entrega en Berna, en Lucerna, o sea, Suiza es muy grande, en Zurich, Ginebra, no sé. Mm, eso es importante detallarlo en la negociación como principal aspecto, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Ahora, em, efectivamente, si hablamos del Incoterm, el SIP, que fueron los que mencionaron muy bien, ese sería el más adecuado. ¿Por qué? Porque es que acá hay dos condiciones. Una es que el exportador no conoce, digamos, el país destino. Eso quiere decir que al no conocerlo, pues no se siente tranquilo realizando trámites aduaneros allí. No está ubicado ni pretende ubicarse en el país destino, y eso lo decía acá. Eh, sí, ¿cuáles son precisamente el régimen? ¿Cuáles son las particularidades, vistos buenos que pueda tener? Pues estamos hablando de un producto como el atún, que es un producto que naturalmente debe tener algún permiso sanitario para su comercialización. Estamos hablando de un producto perecedero. Y dos, que dice que el comprador no desea asumir ningún riesgo de deterioro en el tránsito. Entonces acá, quien debe asumir el transporte internacional, que, que sea el exportador, quien es el que conoce, que ya tiene esa trayectoria, que ya ha hecho esas exportaciones, incluso dice ahí a la Unión Europea. Entonces ya tiene un aliado logístico y ya tiene una experiencia. Entonces, de esa manera quedaría que el exportador pues asume todos los costos hasta entregar la mercancía. En Suiza, bueno, ahí estábamos hablando, tendríamos que ver en transporte multimodal, obviamente, ¿sí? Marítimo, y después una continuación terrestre, deberíamos ver la logística, como les decía, podría ser al puerto de Rotterdam y de ahí traslado hacia la ciudad en Suiza. En riesgos, pues obviamente en sí, pues asume el costo, puede ser del seguro, puede ser un CIP o un CPT, por ejemplo, asume el costo del seguro, pero quien reclama en caso de un siniestro, pues el producto pues sería el comprador. Y de esa manera, pues vemos acá una aplicación práctica de los términos de negociación internacional. Espero pues que haya sido de bastante provecho para ustedes, que hayan podido aprender algo y pues bueno, ahora sí, pasemos a preguntas de pronto que tengan. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, con gusto. Una pregunta que nos ingresó es, ¿qué pasa si no existe un contrato compra-venta y solo se procede con orden de compra y, y confirmaciones de proformas? Si gusta, le leo Sí, dos. bueno, gracias por la pregunta. ¿Le puedo Yo creo leer? que esa primero, ok, bueno, ¿Existe algún lineamiento para redactar los contratos de Incoterms o se debe incluir una cláusula en el contrato de compra-venta? bueno, muchas gracias. Hay dos preguntas relacionadas con contrato de compra. Pues realmente, más de lo que uno quisiera, pues no, no existe esa cultura del contrato de compraventa. Como les decía, lo más normal es que todo se deje, por mucho como mencionaba quien pregunta, la orden de compra, una factura y ya. ¿Qué pasa? Que el contrato de compraventa, como les decía, tiene muchos más detalles que no puedo yo colocar en una factura. O sea, un contrato, no sé, eh, en todas sus hojas, pues podemos incluir temas que no están relacionados solo con el Incoterm, porque en el Incoterm ya decimos solamente un pedazo de la historia, el otro, formas de pago, cantidades,
fechas de entrega, calidad de la mercancía, todo eso no queda contemplado allí. Entonces, ¿dónde hay que pactarlo? Pues lo mejor es un contrato. Vuelvo y repito, existen modelos ya que existen establecidos, diseñados por parte de la Cámara de Comercio Internacional, que uno puede empezar a revisarlos. ¿Qué va a pasar? Pues digamos, si uno mira, cuando todo está bien, digamos que no pasa nada. Pero en el momento, y ese es el riesgo al que todos estamos expuestos, es que pueda pasar algo, ¿sí? Todas las cosas, nadie nos garantiza que el día de mañana pueda haber una pérdida de la mercancía que está comprando, ¿sí? Nadie me garantiza que mi cliente puede que se demore con el pago, nadie me garantiza que mi mercancía no me la vayan a robar. Bueno, todo por eso es un riesgo, ¿no? Es una incertidumbre que existe frente a una situación. Entonces, lo mejor y la recomendación es esa, empezar a ser conscientes de que el contrato pues me ayuda a blindar en caso de que llegue a ocurrir esa situación. Y ahí es donde yo lo puedo utilizar. Es más difícil, y eso por experiencia propia también se los cuento, eh, cuando hay un conflicto, que los abogados empiecen a discutir simplemente porque hay una factura y ya, y porque hay un incontram, no, hay muchas cosas que pueden quedar ahí por fuera. Es básicamente la recomendación, ¿vale? Esa sería la respuesta. No sé si haya alguna otra pregunta. Muchísimas gracias. Sí, nos consulta lo siguiente. En las facturas, no importa el lugar de procedencia, se puede exigir que además de las siglas, por ejemplo, CTP, que anoten puerto de destino, ubicación geográfica y el término o regla de Incoterms 2010 o 2020. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, entre más específico, mejor. O sea, incluso ir hasta colocar la dirección, pues digo, para evitar dudas sobre el lugar de entrega. Mm, Acá, pues en la práctica que tenemos en DHL siempre lo recomendamos muchas veces, incluso cuando no existe ese mismo detalle. Nosotros como DHL hemos tenido incluso dificultades para contactar al destinatario del envío. Entonces, ahí es una muy buena práctica, es tener los datos completos, precisamente pensando en que es un tercero el que puede generar los contactos con esos clientes, y pues obviamente para que quede de esa misma manera especificado en las facturas comerciales. Muchas gracias. Nos consultan. Sí. Veo que el FCA y el EXW son bastante parecidos. ¿Cómo puedo diferenciarlos? Bueno, perfecto. Bueno, en el Xwork, básicamente acá, si nos damos cuenta en la tabla, el vendedor entrega la mercancía en sus instalaciones, ¿sí? El FCA, la mercancía sin cargar la mercancía. En FCA, la mercancía es cargada al vehículo, por ejemplo, al camión que la va a llevar, digamos, a un puerto de carga para realizar el transporte internacional. Entonces, acá hay una diferencia en ese sentido entre el Xwork y el FCA. Incluso hay un costo de transporte también que puede ser asumido. Acá, digamos, dice que puede ser asumido en acuerdo entre el comprador y el vendedor, y que hay unas formalidades aduaneras de exportación. Esto es todo lo que tiene que ver con trámites, permisos, presentar una declaración. Digamos, acá en Colombia es declaración de exportación la que se presenta, que es el documento soporte ante la autoridad aduanera que la mercancía sale efectivamente del país. En Export no, en Export el comprador es el que tiene que hacer la exportación, por eso es delicado en ese sentido. Si el exportador no tiene acá un representante en país de origen para realizar la exportación, va a tener dificultades porque pues el export no incluye el trámite aduanero de exportación.
Muchas gracias. Nos consultan. Cuando hablamos del export, ¿quién debe de trabajar la DUCA y licencia de exportación si esta exportación sale desde Guatemala? El comprador, es el comprador quien debe tramitarla. Muchas gracias. También la siguiente. ¿Qué sucede a nivel legal internacional en un determinado conflicto entre el vendedor y comprador si en una negociación se trasladó la mercancía vía transporte aéreo, pero en la factura comercial se declaró el Incoterm POP? Sí, es muy común eso. Mi recomendación, cambie la factura. Más bien establezca en ella el Incoterm correcto de FCA, que sería como el homólogo. También nos Para no. consulten, ¿puede Ujú. repetir cuál es el Incoterm que se recomienda para mercancías a granel? Para mercancías a granel, todos los Incoterms marítimos FAS, FOB, CPR y CIF. Miren acá el dibujo. Este es un barco granel. Gracias. Nos consultan, ¿a qué se refiere con una cobertura más amplia en SIP? Bueno, una cobertura más amplia, pues es aquella que, digamos, cubra más de lo que exige como tal el Incoterm. Voy acá, si me lo permiten, podemos ver en el Instituto Asegurador de Londres precisamente cuáles son la cláusula o cuáles son las coberturas que tiene una cláusula A o E o C dentro de los Incoterm. Acá cláusulas del Instituto Asegurador de Londres, entonces responden a los modelos A, B y C, según los riesgos que cubren esa póliza de seguro de transporte. Eh, entonces acá dice que debería incluir, ¿sí?, la cláusula. Cuando dice que supere o que sea más amplia, es precisamente que cubra parte de lo mínimo, digamos, algo adicional a ello. Gracias, también nos consultan. Si el Incoterm es FCA y se acuerda que el exportador deje la carga en Ciudad Hidalgo, pero luego el exportador indica que ya no es su responsabilidad gestionar el trámite de exportación. En este caso, ¿qué Incoterm sería el correcto? Mm, Si ya la mercancía fue despachada, pues digamos, en el momento que es despachada la mercancía, pues se debería pactar el Incoterm, no digamos después o ya cuando la mercancía ha llegado, pero bueno, ¿qué es lo común? Si estamos diciendo que es FCA y que el cliente no va a asumir, como es lo que dice la última parte, no va a asumir el transporte, ¿qué te entendí? Sí, dice que, pero luego el exportador indica que ya no es su responsabilidad gestionar el trámite de exportación. En este caso, ¿qué Ah, Incoterm sería el correcto? ok, bueno, trámite de exportación. El único Incoterm en el cual el exportador no realiza el trámite de exportación es ex-work. Sería el único Incoterm en el que el exportador no asume los trámites aduaneros de exportación. Muchísimas gracias. Nos indican lo siguiente, es que cuál es el Incoterm que se utiliza para la importación de vehículos desde Estados Unidos, por ejemplo. Desde Estados Unidos no es, eso es cualquiera de los 11 que aparecen descritos allí. Los más utilizados, no solo para vehículos de Estados Unidos, sino cualquier
producto, pues son el FCA, el CPT y pues, el SIP, son como los más utilizados según la experiencia. Gracias y también nos consultan. Si el cliente en sus facturas tiene Incoterm, FCA y cancelan todos los servicios de transporte en Guatemala y compran el seguro al transportista, ¿quién hace el reclamo del seguro? En FCA no estaría mal utilizado porque el FCA no incluye costos de transporte. Tendría que modificarlo a un CPT o un SIP. En FCA, quien asume el costo de transporte debería ser el comprador. O sea, ahí está, hay una mala utilización del costo. Debe ser modificado. Muchísimas gracias. Vamos a verificar si tenemos. Nos indican, entonces en FSA se puede utilizar la opción A o B o ambas son válidas. Se puede utilizar una de las dos. Opción A, entregando en sus instalaciones mercancía cargada al medio de transporte, o la opción B, entregando la mercancía en el lugar acordado con el transportista. Muy bien, pues de momento ya no tenemos más consultas. Varias fueron parecidas, entonces con base a las respuestas que se fueron dando, pues las fuimos omitiendo. Pues siempre pues agradecerle a Daniel por su explicación y a todos por habernos acompañado el día de hoy. El día de mañana les va a llegar un enlace con la grabación de esta sesión para que ustedes la puedan tener en cualquier momento. De igual manera la vamos a subir al YouTube del CIECA para que lo puedan consultar ahí. Siempre cualquier duda o consulta adicional nos la pueden hacer llegar por medio de correo electrónico. Y aquí con mucho gusto pues nosotros podemos ver cómo apoyarles. De igual manera, pues como dije, muchísimas gracias Daniel. No sé si le gustaría dar algunas palabras para el cierre. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo que dedican para capacitarse en estos temas. Muchas gracias de verdad a CIECA también por la invitación y bueno, cualquier cosa que necesiten de parte nuestra, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Tengan un feliz día y feliz tarde para todos.